maneja. No, nadie se anima. O es porque es viernes. Es porque es viernes. O no Hay quieren. uno que es el crédito de habilitación a bio. Bueno, eso Excelente. lo vi en la escuela, que es ese, el refaccionario, Bien. y creo que nada más me acuerdo de esos dos. Ay, qué chica tan inteligente. Sí, Ujú. sí, tenemos esos dos. Tenemos esos dos, el de habilitación a bio y el de el refaccionario. Sí, muy bien. Ya vieron, como si conocen. ¿Qué otro? ¿No? Bien, ok, no se preocupen. Vamos a irlos revisando y los vamos a ir comentando. Ahí van. Bien. Tipos de crédito. El primero que vamos a ver es el refaccionario. Efectivamente, el refaccionario es un tipo de crédito que se utiliza para documentar operaciones que sirvan eh, para lo que es adquisición de maquinaria, para lo que es, por ejemplo, en la parte de la ganadería, el refaccionario sirve para documentar créditos que van destinados al ahí sí se me van los nombres, pero bueno, al comprar al pie de cría, engordarlo y venderlo, ¿no? Todo ese tipo de financiamientos para lo que son la compra de utensilios. Iba a decir la palabra aperos, pero la verdad es que no sé si esté correcto, pero bueno, todo lo necesario para la siembra y demás, ¿no? Todo ese tipo de... Y también para lo que son proyectos de inversión, para lo que son la puesta en marcha de alguna planta productiva, etcétera, ¿no? Se documenta como un crédito refaccionario, o sea, son de largo plazo y se manejan de esta forma, ¿no? Hasta antes de que entraran las circulares de la bancaria, los créditos en la banca estaban, me acuerdo más o menos, si estoy mal, me van a disculpar, pero era 1301, eran créditos quirografarios, no, esa era la 1302, quirografarios, luego venían los créditos prendarios, venían los créditos refaccionarios, bueno, estaba el crédito simple o el crédito directo, el de habilitación, crédito de habilitación, sí, principalmente, ¿sí? Y el de habilitación o avío es el siguiente, ¿no? Es el tipo de crédito, por ejemplo, que sirve para financiar operaciones que no son de largo plazo, pero que tampoco son de corto, ¿no? Y se utiliza sobre todo ese tipo de financiamientos en todo lo que es la parte de agroindustria, en la parte de pesca, por ejemplo. Van ustedes a hablar acerca de los barcos atuneros, ¿no? Que se tienen que habituallar, a ver si lo dije bien, o sea, ponerles todos los componentes para salir al tamar, se van varios días, semanas incluso, y pues regresan, ¿no? Regresan con la pesca, ¿no? Entonces, por ejemplo, todo ese tipo de financiamiento se pueden dar, perdón, con los créditos de habilitación o avío. Lo que son las granjas avícolas, por ejemplo, se utiliza mucho lo que es el avío y para muchos tipos de operaciones de este tipo. Entonces, ese es el de habilitación o avío. Crédito simple o directo, bueno, pues es el que ustedes manejan seguramente en muchos aspectos. Es un crédito que se firma en un contrato en el cual se establece una serie de cláusulas, ¿no? Y que van a servir para financiar a alguna empresa o persona física con actividad empresarial para pues la adquisición de una máquina, por ejemplo, o para algún tipo de proyecto, etcétera, ¿no? Entonces ahí tenemos todo ese tipo de actividades que se pueden documentar con un crédito simple o un crédito directo. Un crédito revolvente, como su palabra lo dice, es un crédito que sirve para estar disponiendo al amparo de la línea que me hayan otorgado y básicamente este se utiliza para capital de trabajo, en el cual dependiendo de mis necesidades voy, tomo, lo utilizo, pago lo que tengo que comprar y conforme voy recibiendo liquidez, pues voy pagando y así me voy, ¿no? Entonces es un crédito muy, muy importante, sobre todo para esa parte del capital de trabajo, porque permite estarle dando agilidad ahí a los pagos y no quedarme atorado, ¿no? Es muy diferente a tener una línea de crédito revolvente con la cual pueda estar yo haciendo mis pagos, a tener que esperar a que lleguen las recuperaciones de cartera o las ventas y con ello salir y pagar y bueno, a veces se nos van ahí oportunidades o de repente no llega el dinero y
y quedamos mal, ¿no? La línea de crédito revolvente es muy útil y muy utilizada. Perdón, Mande. estos tipos de créditos son tanto para persona física como moral, ¿no? Sí, 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 es correcto. Persona moral o persona física, es correcto. Ok, Sí, ok. de hecho ya, de acuerdo a la pregunta que me haces, te diría que, por ejemplo, un crédito revolvente, pues es la tarjeta de crédito, ¿no? La tarjeta de crédito, pues yo voy, compro, llega mi estado de cuenta y liquido lo que haya comprado en el mes, tengo los días que me da el banco para hacer el pago y vuelvo a liberar espacio para volver a hacer una compra, igualito, ¿no? O sea, nada más que acá la persona física pues es su tarjeta de crédito. Y en la persona moral, pues como lo digo, regularmente lo utiliza para la parte del crédito de capital de trabajo, para capital de trabajo. Crédito puente, pues ya lo comentamos, ya lo describimos para qué se utiliza. Factoraje, el factoraje, ¿ustedes dan factoraje? Ya tiene como, no sé, como 6 años, 7 años que dejamos de dar factoraje, pero sí lo dimos. Ah, perfecto. Bueno, como lo saben, el factoraje es el financiamiento que se da y que queda como garantía las cuentas por cobrar, ¿sí? Es digamos que es la dinámica que sigue el factoraje. La empresa vende bienes y servicios, recibe a cambio un título de crédito, que es una cuenta por cobrar, y ese título de crédito pues puede ir con una empresa de factoraje o con un banco o con una SOFOM y lo descuenta, ¿sí? Le dan el crédito. Hay obviamente una serie ahí de lineamientos, como por ejemplo el hecho de que te dan un aforo, o sea, no te dan el 100% de la factura, porque esa parte que se queda que no te da el crédito, vamos a pensar que la venta fue de 100, te da nada más 80 de crédito, esos 20 se quedan una parte para cubrir los intereses que tienes que pagar al final del financiamiento y la otra para posibles gastos de tipo de cobranza, ¿no? Por si algo se atora en el camino. La ventaja del factoraje es que regularmente se otorga a las empresas que le venden a empresas sólidas, grandes, ¿no? Por ejemplo, los grandes consorcios como Liverpool o Palacio de Hierro o Cemex o Bimbo, etcétera, ¿no? Todo ese tipo de empresas grandes, en un momento dado se utiliza el factoraje porque el pagador se convierte básicamente en esas empresas y por lo tanto hay vamos a decirlo, una mayor probabilidad de que me paguen, ¿no? Entonces, por lo tanto, por eso el factoraje se vuelve algo interesante. Un banco de desarrollo que fue muy dinámico, bueno, que es, ¿no? Y sigue siendo muy dinámico y que eso hizo que resurgiera prácticamente ya de sus cenizas fue Nacional Financiera, ¿no? Nacional Financiera llegó a estar en una situación pues muy complicada hace algunos años y cuando llegó el equipo de Mario Laborín ahí a Nafin, obviamente llegó Mario Laborín con un grupo de banqueros, ex banqueros ahí de Bancomer y ellos eran más encargados o más enfocados hacia la parte bursátil, entonces empezaron a meterle mucho dinamismo a la parte bursátil, empezaron a emitir mucha deuda, empezaron a darle ingresos al banco y uno de los productos financieros que implementaron en tema de crédito fue las cadenas productivas. Y las cadenas productivas es un mecanismo que sirve precisamente para eso, para que los proveedores pues, entren a la cadena y obviamente es lo que se busca es que la empresa, que las grandes empresas, pues a su alrededor todos los proveedores puedan estarse financiando con este tipo de crédito. Este crédito es muy, les decía, muy utilizado y muy bueno porque permite darle liquidez a las empresas. Una empresa, lo vamos a ver cuando veamos los estados financieros, tiene sus activos ¿para qué? Para producir bienes y servicios. Y esos bienes y servicios son los que vende y la venta es lo que le da el ingreso para poder pues seguir avanzando, ¿no? Entonces, cuando vende y le dan una cuenta por cobrar, pues evidentemente ahí tendría que invertirle más en capital de trabajo, porque pues obviamente la empresa sigue, tiene que comprar materias primas, tiene que seguir pagando sueldos, tiene que seguir haciendo una serie de compras que le obligan a tener liquidez. Y una forma de hacerse de liquidez
es a través del factoraje. Entonces es una actividad bastante buena que pues deja buena utilidad, ¿eh? O sea, nada más por el hecho de intermediar ahí con Nafin, pues les deja una buena utilidad. Pero bueno, ese es un buen punto. El arrendamiento, y en ese pues ustedes son expertos. Me gustaba una pregunta. Venga. Referente a factoraje. Sí. Como bien lo mencionas en la explicación de factoraje, tengo duda en qué acuerdos o qué parte del contrato hay con el tercero, ¿no? Para que le paguen a él, supongo que le pagan a él directamente, ¿no? Sí, qué bueno. Fíjate que lo iba a comentar, pero ya se me andaba pasando. Seguro me viste y dijiste, no, que no se le pase. Sí, evidentemente que hay una notificación, se tiene que dar una notificación en el momento en que se autoriza el tema de factoraje. También se tiene que dar una notificación al pagador. Al pagador se le manda un comunicado diciéndole, oye, a partir de este momento el pago derivado de las ventas que te hizo la empresa El Patito S.A., me las vas a pagar a mí. Entonces, por favor, fírmame de aceptación de que estás de acuerdo, ¿no? Y regularmente la empresa, como son operaciones que se utilizan de manera muy frecuente en todo el medio productivo y financiero, la empresa no tiene ningún inconveniente y firma y entonces se da por enterado. Entonces tú ya tienes el documento que te ampara el hecho de que al vencimiento, y eso es qué bueno que lo comentas, al vencimiento el pago lo va a hacer al factoraje, a la empresa de factoraje. Y entonces en la empresa de factoraje, ¿qué va a pasar al final del financiamiento? Vas a pensar que le dio un crédito por 180 días. A los 180 días, y la tasa fue del 10% anual, ¿no? Para hacerlo muy sencillo. Y la factura ya habíamos dicho que era de 100, entonces básicamente los intereses que se produjeron fueron 5. Entonces, no, ¿verdad? Porque es 80, eso no fue de 80, 5 por 8, 40, fue de 4. Entonces el factoraje se va a quedar con 84, ¿sí? 80 del capital que le dio a la empresa y 4 de intereses que se generaron al final del camino. Y el remanente, que en este caso son 16, se los va a regresar a la empresa, ¿sí? Entonces, sí hay una notificación y evidentemente esa es una de las cosas que se tiene que hacer, porque estamos hablando de riesgo, que lo vamos a ver al ratito. El riesgo tiene que en un momento dado mitigarse y de esta forma ya el factoraje sabe que el dinero le va a llegar a su cuenta y él ya nada más lo único que va a hacer es regresar el remanente al acreditado, ¿no? al deudor. Otra parte fundamental aquí en el tema de factoraje es el hecho de que es con recurso o sin recurso. Sin recurso quiere decir que, por ejemplo, vamos a pensar que la empresa, la pagadora, tuvo algún problema fuerte y ¡pum!, ya no paga, ¿no? Entonces, sin recurso, pues el factoraje se queda ahí con el tema de la cobranza y es el que tiene que llevar a cabo todas las acciones y recuperar la cartera y demás. Y con recurso, ahí en el documento que se firme, quiere decir que si pasara esto y el factoraje fue con recurso, el acreditado está comprometido a que en caso de que el pagador, en este caso el comprador del producto, no paga, él tiene que hacer frente al pago ante el factoraje. Entonces, digamos que ahí es le está dando una mayor seguridad al factoraje de que su dinero va a recuperarse, ¿no? Evidentemente, pues ahí se tienen que manejar los costos y las tasas y demás, ¿no? Para que en un momento dado veas si te conviene o no manejarlo. Pero básicamente, ¿sí queda? Sí, claro, gracias. Perfecto. Y el siguiente es el arrendamiento, que pues aquí son ustedes unos expertazos, ¿no? En el arrendamiento, ustedes me decían que traen arrendamiento puro, traen arrendamiento financiero, y que pues básicamente este tipo de financiamiento es largo plazo y sirve para la adquisición de bienes de capital, ¿no? Lo que son maquinaria, vehículos, etcétera, ¿no? Ahora, ustedes en el tema de arrendamiento me decían que no nada más dan para vehículos, sino también dan para maquinaria, ¿verdad? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué plazos son los que están manejando ahí en el tema de arrendamiento? Así, dependiendo. Obviamente entiendo que depende de si es vehículos o si es maquinaria. En promedio son 36 y 48 meses. Ah, ok. Salvo que haya algún tipo de bien que pueda irse a más plazos, se está tomando. Ah, perfecto. Entonces, pero digamos que el promedio es 3 a 4 años. ¿De acuerdo? Sí. Perfecto. Sí.
excelente. Bueno, ese es otro tipo de financiamiento que sirve para equipar a las empresas o a las personas físicas que se dedican a actividades este, empresariales. La letra de cambio es un instrumento, un título de crédito que sirve para documentar la deuda de una persona a otra y que sirve para en un momento dado darle ese respaldo. ¿Cuál es la diferencia de la letra de cambio con un pagaré? Que la letra de cambio no se cobran intereses, simplemente es el monto que se fijó y que está comprometido a pagarse nada más, ¿no? Es, digamos que sirve para ir documentando muchas de las operaciones comerciales que se dan en toda la parte empresarial. El pagaré, en cambio, pues ese sí está muy claro de que se firman para documentar la deuda de una persona hacia otra o de una empresa hacia otra y que pues obviamente traen dentro de las características y condiciones los intereses que va a pagar la persona y los intereses moratorios en caso de que no pague en tiempo y lugar, ¿no? Entonces esa es la característica de la letra de cambio. Y el último que encontré y que me acordé fue el de los créditos sindicados. ¿Alguien sabe qué es un crédito sindicado? Se utilizan mucho en... Bueno, ahorita les digo. Sí, ¿No? cuando son créditos muy, muy grandes, muy fuertes y se comparten los riesgos. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien. Básicamente esa es la idea de que como son créditos muy grandes, ¿no? Viene, por ejemplo, una empresa y dice, oye, yo quiero un crédito de 500 millones de pesos, ¿no? Para hacer un parque eólico. Bueno, no, ¿verdad? Parque eólico ya no. Para construir alguna nave grande, ¿no? Etcétera. Un parque industrial, por ejemplo, ¿no? Y entonces el crédito es muy grande, entonces lo que hace el banco líder, el banco agente, dice, sí, cómo no, déjame compartir y déjame sindicarlo. Y entonces lo que hace, va e invita a otros bancos, ¿no? Con la capacidad para el otorgamiento. Y vamos a pensar que el crédito de 500 millones se reparte en 5 créditos o en 5 pedazos, en 5 partes, con 5 bancos, ¿no? Entonces cada banco va a dar 100 millones y ya de esta forma lo que están haciendo es compartir el riesgo, disminuir el riesgo, porque a veces también sucede, ¿no? De que la comisión bancaria, pues obviamente establece un límite de crédito, créditos grandes, y ese es el tema de riesgo de concentración, y dice no puede ser mayor a este porcentaje de tu capital mínimo. Entonces, evidentemente el banco tiene que salir y ponerse de acuerdo con algún otro y compartir este tipo de créditos. ¿Qué ventajas? Pues se pueden apoyar grandes proyectos, el riesgo se reparte, o sea, no, aquí pues el riesgo es el mismo, si deja de pagar el acreditado, pues le va a pegar a todos. Lo único que sucede es de que no es lo mismo que le pegue a un solo banco a que le pegue a 5, ¿no? Entonces ahí estamos disminuyendo ese riesgo. Entonces, básicamente son los más utilizados, seguramente por ahí habrá algún otro. Por ejemplo, me estoy acordando uno muy bueno que en su momento se utilizó, fíjense que sí hay que ponerlo, que es el de reporto. El reporto, por ejemplo, reporto de granos, ¿sí? Ese es un tipo de financiamiento que si no es crédito, pero es un tipo de financiamiento, el miércoles que hablábamos acerca de la diferencia entre crédito, financiamiento, etcétera, ¿no? Es un financiamiento muy bueno para financiar lo que son las materias primas, lo que son inventarios. Y básicamente consiste en lo siguiente. Por ejemplo, vamos a una empresa que se dedica a la fabricación de pan, adquiere una gran cantidad de grano, ¿no? Algunas toneladas que los va a utilizar en los próximos 6 meses, ¿no? Entonces lo que hace, como no, tampoco tiene el almacén suficiente para tenerlo, contrata a una almacenadora general de depósito y va y lo pone en ese lugar y a cambio recibe su certificado de depósito, ¿no? Que es otro título de crédito que permite en un momento dado, al ser un título de crédito, pues se puede negociar. Entonces, con ese título de crédito, la empresa, la fabricante de pan, puede ir con un banco y con una operación de reporto, darle en garantía el título
y recibir la liquidez, ¿no? Entonces lo que está sucediendo ahí es con la compra de materias primas, está teniendo la garantía que va a servir para tener liquidez y poder continuar, ¿no? Con todo su negocio. Entonces, el reporto, fíjense, ahorita me acordé, porque, por ejemplo, en Bancomex en algún momento el desarrollador de esta idea echó a andar este proyecto y le dio una muy buena cantidad de ingreso a Bancomex porque pues al final del día hay muchas empresas que, sobre todo en el tema de grano, que hacen ese tipo de operaciones, ¿no? De dejarlo en el almacén y entonces ya con esta operación, pues evidentemente se le da una mayor liquidez. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que te quedes con el grano, ¿no? El riesgo es que te quedes con el grano y digas, ¿y ahora qué hago con tanto grano, no? Pero vamos, como son operaciones que en un momento dado se van a estar dando y sobre todo puede haber plazos muy chicos, pero cuando ya le das una revolvencia a toda esta cartera, pues se convierte en algo muy interesante, ¿no? Un ingreso muy, muy, muy bueno. Cuando en el 2008 se pretendía fusionar a Nafin con Bancomex, se lo llevó Nafin, ¿no? Como Nafin era el que iba a fusionar, pues ya saben, ¿no? El que fusiona es el que manda. Entonces agarró y se llevó ese producto a Nafin y luego finalmente se lo dieron a Financiera Nacional de Desarrollo. Ya no sé ahora si lo siguen llevando o no, pero bueno, lo empezaron a implementar en algunos otros bancos. Por ejemplo, lo llevó a cabo Interacciones en su momento, o sea, esta persona se fue a trabajar en Interacciones y lo implementó allá. Lo hizo también Autofin, este Banco Autofin lo llegó a hacer, entonces es una muy buena estrategia de incrementar ahí el tipo de crédito, ¿no? El reporto. Además de que desde el punto de vista contable, pues sale de la cartera, ¿no? Entonces le da una ventaja ahí a esa parte porque lo manejamos como reporto, ¿no? Entonces los reportos pues los manejamos en otras cuentas. Entonces también desde el punto de vista de estrategia contable permite en un momento dado bajarle ahí, porque como saben, y les comentaba, pues está el tema de concentración, o está el tema ya, ¿no? De que tengo recordemos que el crédito debe estar amparado con un capital, y en un momento dado, pues ya cuando me lo comí, o sea, ya traigo mucho crédito, pues ya no puedo seguir dando, ¿no? Entonces el reporto puede ser un mecanismo ahí para abrir esa limitante, ¿sí? Entonces es otra. ¿Alguna duda de todo esto? ¿Algún comentario que quieran hacerme? Gustavo, yo tengo un par de comentarios. El primero sería, Sí. si no valdría la pena también agregar aquí el préstamo quirografario por sus características Ok. particulares y el préstamo en cuenta corriente, Ok. ya que tienen sus peculiaridades. Pero por otro lado, a mí, y digo ya como mero comentario, Sí. siento que podría ser un poquito confuso incluir el arrendamiento como un crédito, ¿no? Porque al final de cuentas, si bien es un financiamiento, así como el factoraje, Ajá. propiamente no es que se le esté prestando una cantidad, sino que más bien se está arrendando un bien, ¿no? O sea, realmente en el arrendamiento y en términos generales, el arrendatario no recibiría un dinero, ¿cierto? Ok. Porque por un lado el factoraje, pues bueno, sí es un financiamiento garantizado pues con las facturas, ¿no? O sea, sí recibe un dinero en este caso el acreditado, pero el arrendatario no lo recibe, ¿no? Entonces, siento que es un poquito confuso el incluir el arrendamiento como crédito. Sí como financiamiento, pero no como crédito, ¿no? Ahora sí que déjame defender el tema. Cuando es arrendamiento puro, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque al final del día tú adquiriste un bien que le estás dando en renta, ¿sí? En eso estoy de acuerdo. Y para el que lo está pagando, pues es un gasto de operación. Él está rentando, vamos a decirlo, está rentando un vehículo y como tal, pues está pagando el servicio de tener esa renta, ¿no? En eso estoy totalmente de acuerdo, pero donde sí, a lo mejor aquí habría que agregarle la palabra arrendamiento financiero. El arrendamiento financiero sí está tipificado como crédito y eso está ahí en la bancaria, en la CUP.
¿Por qué? Porque inclusive la definición de arrendamiento financiero es muy clara, ¿no? Dice, el arrendatario, el que va a dar en renta el bien, se compromete a comprar el activo y dárselo en renta a la persona que va a usarlo. Y por lo tanto, inclusive en el periodo que se va a llevar a cabo la operación, tienen que estar contemplados los intereses y gastos que se vayan a llevar a cabo en la operación misma, y como tal se tiene que llevar de esa forma, ¿no? El arrendamiento financiero sí está tipificado como crédito por la CUP, no así el arrendamiento puro, ¿no? El arrendamiento puro, en ese aspecto, me queda clarísimo que pues, es como una casa habitación, ¿no? Tú compras una casa habitación y la pones en renta y listo. Y simplemente, como bien lo comentas, y estoy totalmente de acuerdo contigo, ahí sí ni te lo discuto, lo que tú estás haciendo es rentar, ¿no? Y vamos a pensar en el caso de un vehículo, tú lo adquieres y se lo rentas a una persona y él te está pagando por el uso de ese. Inclusive el arrendamiento puro, en un momento dado se puede cancelar y tú sigues rentándolo, ¿no? A otra persona. Digo, hay una serie de condiciones y demás, ¿no? En qué términos se va a dar esa cancelación. Pero sí, el arrendamiento puro, ahí sí ni lo discuto, ¿no? Y déjame darte otro comentario. Inclusive en el arrendamiento financiero, en el contrato se debe dije arrendatario y es arrendador. El arrendatario, el que está usando el activo, se compromete a pagar en el plazo que se está estipulando tanto el capital como intereses que erogó el arrendador. ¿Sí? El arrendador, obviamente, vamos a pensar el caso de un arrendamiento financiero para un vehículo. Él dice, oye, el vehículo costó 500,000 pesos, más los intereses, pues son, no sé, vamos a pensar otros 500,000, ¿no? Es 1,000,000. Entonces, lo que se está firmando, el arrendatario, lo que está comprometiéndose es a pagar ese 1,000,000 en el plazo estipulado. Vamos a pensar que es a 36 meses. Entonces, ahí es donde ya se perfecciona el tema financiero, el tema de crédito. Ahí sí ya es totalmente un crédito el arrendamiento financiero, ¿eh? Es una compra-venta a plazos, ¿no? Sí, sí, vamos digamos, a definirlo de esa manera. Digamos, uh-huh. Sí. Pero no entramos en otro concepto, una compraventa que igual y sí su naturaleza se apega mucho más a eso, a una compraventa, pero en cuanto a su propia naturaleza, vamos a ver que hablando de financiamientos, sí, creo que es el único donde realmente no recibe un dinero, en este caso el arrendatario, recibe un bien. Por eso es que considero que dentro de su propia naturaleza, a pesar de estar dentro de la familia de los financiamientos, no es, vamos, yo no lo vería como un crédito porque no está recibiendo un dinero, en este caso la contraparte, ajá, por no calificarlo como arrendatario acreditado. Ajá. Es como también me llama un poquito la letra de cambio, no lo vería propiamente como un crédito, sino como un mecanismo de garantizar la devolución del préstamo, ¿no? Sí, no, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, al final del día, aquí lo que yo quise ver es y qué bueno que está saliendo este comentario, esta retroalimentación, porque lo que permite es aterrizar muy bien los conceptos, ¿no? Y ese es precisamente el objetivo, el poder intercambiar y comentar este tipo de situaciones, ¿no? La letra de cambio al final del día, como bien lo mencionas, pues se da mucho en la parte comercial, ¿no? En la parte para documentar, ¿no? La deuda de uno hacia otro, ¿no? Ese es básicamente el tema, ¿no? Entonces, la puse por ese tema. ¿Por qué? Porque muchas veces se utiliza o se maneja y por lo tanto, pues había que ponerla desde el punto de vista de tenerlo como un marco general, ¿no? Sí, como título de crédito propiamente, que igual sí, es semejante al pagaré, ¿no? Pero con sí, su propia característica, ¿no? Sí, y qué bueno que lo mencionas, como título de crédito. Ahí sí no hay vuelta de hoja. En la Ley General de Operaciones y Títulos de Crédito, la letra de cambio, pues digamos que tiene una gran cantidad de artículos ahí que la manejan, que si la emisión, que si el aval, que si la aceptación, todo ese tipo de situaciones, ¿no? Que se van dando alrededor de ella. Entonces, sí, es un título de crédito. ¿Y se sigue utilizando la letra de cambio o no?
Y sobre todo en operaciones comerciales, sí, pero ya hoy en día, por ejemplo, ya se utiliza más lo que son los contratos y lo que es los pagarés, ¿no? Para documentar las operaciones, porque la letra de cambio, pues sí te da la certeza de que tienes un documento que ampara el que te van a dar un pago. Ejecutivo. Sí, es un título ejecutivo, correcto. Sí, Ajá. y que sirve para llevarlo ante un juez y decir, bueno, el girador me debe, y bueno, entonces el librador, ¿no? Todas esas palabras que a Sí, veces suenan medias raras. sí, ¿No? pero yo consideraría que tendrá unos 20 años, 25 años que cayó en desuso por Ajá. la propia complejidad para su ejecución Ah, y sí, las ventajas que da el propio pagaré, ¿no? sí, sí, como dices O tú, sea, contra el pagaré cayó en desuso, yo estoy seguro que desde hace unos 20, 25 años, que queda dentro de la cátedra, ¿no? Y la sigue contemplando la propia Ley General de Títulos de Operaciones de Crédito y la siguen enseñando en las facultades, pero bueno, yo nunca conocí a alguien que fuera conmigo para ayudarle a cobrar alguna letra de cambio Sí, contra los pagarés, ¿no? sí, que, por ejemplo, en Bancomex, cuando te llegaban las letras de cambio y tenías que firmar ahí que si el conocimiento y demás, con las primeras veces que me las llevó ahí el ejecutivo a que le firmara, decía yo, ¿y esto qué es? ¿Y este documento? Porque además tiene que hacerse en papel seguridad, ¿no? O sea, se hace muy formal y esto, ay, no me vaya yo a equivocar, ¿no? Y firme donde no es. O sea, sí, sí, no son muy utilizadas. Es un poquito como, yéndonos a la parte de las comunicaciones, como el Telex, ¿no? El Telex, pues pues yo no sé si hay a quien lo use todavía, ¿no? Creo que sí, ¿no? Allá en Centroamérica. Alfredo lo utiliza a veces, pero Tengo dos, Pero los tienes ahí de museo, ¿no? Yo creo, tengo ¿no? dos al lado del fax. Fíjate qué interesante, ¿no? Estaba el Telex y luego estaba el fax, ¿no? A mí el fax, en lo particular, cuando lo conocí, que fue allá en los ochentas, yo estaba pero maravillado, decía, ¿cómo es posible que a través de la línea telefónica este documento salga? No, estaba yo maravillado, ¿no? Y bueno, y hoy día, imagínense, ¿no? Cómo están las cosas, ¿no? El fax, luego, pues ya el tema pues ya el internet que les comento, ¿no? Pero fíjense, les voy a platicar una anécdota muy interesante en este tema de los cambios que ha habido, ¿no? Cuando yo tomé el área del back office de tesorería en Bancomex, una de las características que encontré era de que la carta confirmación, o sea, se hace la operación entre los front de las empresas, se graba la llamada y demás, y después ellos pasan al back office y al middle office la confirmación de las operaciones, que era el área que yo tenía a mi cargo, y entonces la confirmación se imprimía. O sea, se imprimía la operación, oye, es que sí, te tomo 500 millones a una tasa de tal, sí, perfecto. ¿A cuántos días? A 10 días, perfecto. Entonces nos la pasaban, nosotros, de acuerdo a las reglas, se tiene que confirmar con el back office de la contraparte. Y entonces lo que se hacía aquí es, se imprimía en papel, se conseguía la primera firma de un funcionario facultado y luego iba con el otro funcionario y luego iban y se formaban ahí en el fax, por eso me acordé, y entonces pum, 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 hacían la llamada y pum, ya mandaban la confirmación. Listo, ya, palomita, al expediente, vámonos. Y entonces cuando yo llegué a esa área dije, oigan, no hay una manera más eficiente de hacer esto. No, es que Banco de México así lo pide. Y entonces dije, bueno, al final del día pues vamos a preguntarle si lo podemos cambiar, ¿no? Hice un oficio a Banco de México, tenía muy buena relación ahí en Banco de México, entonces me dijeron, manda la carta y te contestamos. Y la respuesta fue que, oye, sí lo puedes hacer por fax modem, o sea, de que la computadora en automático se conectara y disparara, y no era necesario llevar las firmas porque era muy complicado en aquella época, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue, se transformó, y entonces pues ya me quité ahí a la persona que estaba marcando, luego estar buscando a los funcionarios que a veces no estaban disponibles, o sea, simplificamos una parte muy importante en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, volviendo aquí con el tema de letra de cambio. Y como todavía existe, y te digo, se utiliza,
pues por eso la puse, ¿no? Y más como título de crédito, eso hay que decirlo, no es tanto un crédito, un financiamiento, aunque al final del día su origen se da por el intercambio comercial, ¿no? Yo te otorgo un bien o un servicio y a cambio pues me das una letra de cambio, ¿no? Entonces, por eso se da, ¿no? Muy bien. Y lo de quirografario sí me parece excelente porque lo di por sentado, pero sí tienes razón. El quirografario es un financiamiento pues, que es con el poder de tu firma, ¿no? Y la garantía pues, son los activos que posees. Y el cuenta corriente, me parece muy bien. Que en un momento dado pudiéramos tenerlo aquí en el revolvente, ¿no? Pero sí más vale la pena dejarlo como separado para que sea más claro y toda la explicación. No, pues muy bien, muchísimas gracias. ¿Algo más a comentar? ¿No? Bien. Continuamos entonces con la siguiente parte, que es la legislación y regulación bancaria, que ese es todo un tema. Aquí pues podemos pasar unos días o semanas discutiendo, pero bueno, es algo importante, ¿no? ¿Qué es la legislación y regulación bancaria? Bueno, es el marco legal que al final del día va a envolver lo que es el tema de crédito. Es imprescindible revisar con detenimiento las diversas leyes, ¿no? O sea, ahorita vamos a dar una revisada a lo más importante y aún así pues todavía va a haber cosas más importantes dependiendo de la actividad que se esté llevando a cabo, ¿no? Entonces sí es muy importante leerlas, ¿no? Y analizarlas y bueno, en un momento dado lo que hemos hecho con otras instituciones es hacer un taller para ir comentando, porque sobre todo la parte de la interpretación, ¿no? Y la gente que está ahí en la parte jurídico, no me dejará mentir, ¿no? De hecho, me estoy acordando que en algún momento el abogado de Bancomex pues ya emitió la norma, la política de ya no manejar pagarés, ¿no? Y él lo que nos decía, la gente que estaba, yo en aquella época estaba en la parte de operación, en el back office de crédito, y decíamos, bueno, perfecto, ya no va a haber, ¿y cómo vamos a documentar, ¿no? En un momento de la cobranza, y dice, no, pues el contrato es el título de crédito que nos va a permitir hacer la demanda y todo. ¿Y por qué esta situación? Porque, dice, hemos detectado que hay fallas en el momento de hacer el pagaré, hay errores que básicamente que lo que dice el contrato se contrapone con lo que dice el pagaré y eso nos ha tumbado algunos de los casos que hemos llevado, ¿no? Entonces, lo que queremos evitar es de que ese tipo de errores, que pues, al final del día es riesgo operativo, lo tengamos que sufrir, ¿no? Entonces, por eso ya los pagarés quedan ya en desuso, ¿no? Actualmente no sé si sigan llevando o no esta práctica, pero en aquella época se quitó y simplemente con el puro contrato se convirtió el tema para llevarlo ante los jueces, ¿no? Y como les comento, la parte jurídica aquí con ustedes, pues obviamente sabe de qué les hablo, ¿no? De todo este tipo de situaciones. Bien, la legislación financiera mexicana regula y vigila las operaciones que se efectúan en los mercados financieros. El marco legal brinda claridad y certidumbre a los participantes, es bien importante, y ya sea para intermediarios, inversionistas o las autoridades, ¿no? Entonces, ese es, digamos que, como marco general de lo que es la parte de las leyes, de lo que son los instrumentos jurídicos. Y bajo esto, pues vamos a empezar con pues ahora sí la que tiene que ver con el tema de crédito, ¿no? La ley de instituciones de crédito, que tiene por objeto regular el servicio de banca y crédito, la organización y funcionamiento de las instituciones de crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo y la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del sistema bancario mexicano. Artículo primero, ¿no? O sea, eso es lo que dice el artículo 1 de la Ley de Instituciones de Crédito y que básicamente, ¿quiénes son los que pueden llevar a cabo actividades de banca? ¿No? Lo definimos en la primera sesión. El crédito o el financiamiento como tal lo pueden otorgar diversas organizaciones, diversas instituciones, como es un banco, como es una SOFOM, como es un factoraje, una arrendadora, etcétera, ¿sí? Pero el tema de la captación a través de depósitos del público en general, pues solamente los bancos. Para ello, la comisión, bueno, más bien la Secretaría de Hacienda, a través de la comisión, es la que le autoriza a un banco ser banco, ¿no? Y con ello ya tienen la capacidad
para realizar este tipo de actividades, de funciones. Entonces, eso es algo muy importante, ¿no? Y bueno, vamos a ver algunos artículos. Obviamente, pues no vamos a ver todos, pero sí algunos que nos pueden ayudar a entender un poquito lo que es el tema de la ley de instituciones de crédito. El artículo segundo nos dice que el servicio de banca y crédito solo podrá prestarse por instituciones de crédito que podrán ser instituciones de banca múltiple, perdón, e instituciones de banca de desarrollo. Para efecto de lo dispuesto en la presente ley, se considera servicio de banca y crédito, y ese es el punto importante, la captación de recursos del público en el mercado nacional para su colocación en el público mediante actos causantes de pasivo directo o contingente, quedando el intermediario obligado a cubrir el principal y, en su caso, los accesorios financieros de los recursos captados. No se consideran operaciones de banca y crédito aquellas que, en el ejercicio de las actividades que les sean propias, celebren intermediarios financieros distintos a instituciones de crédito, que se encuentren debidamente autorizados conforme a los ordenamientos legales y aplicables. Dichos intermediarios en ningún caso podrán recibir depósitos irregulares de dinero en cuentas de cheques, que eso es exclusivamente para los bancos. Tampoco se considerarán operaciones de banca y crédito la captación de recursos del público mediante la emisión de instrumentos inscritos en el Registro Nacional de Valores. Aquí, por ejemplo, ¿ustedes hacen emisión de deuda en el mercado bursátil? ¿Es pregunta? No. ¿No? No se hace. Ok, porque es parte de... ¿Saben qué? Déjenme ir por un poquito de agua porque ya me dio sed. Espérenme. Y ya hace rato que íbamos a empezar, dije, ahorita voy por mi agua y se me olvidó. Pero bueno. Aquí la tenemos. Básicamente, ¿no? Lo que es el artículo 2. ¿Quiénes conforman el sistema bancario? Pues básicamente se ha conformado por la banca de desarrollo, la banca múltiple, la Secretaría de Hacienda, Banco de México, y bueno, alrededor de ello ya todos los organismos que apoyan en todo lo que es la parte el tema crediticio. Otro artículo interesante que me pareció bueno compartirles es el artículo 46. Las instituciones de crédito solo podrán realizar las operaciones siguientes. ¿Sí? Obviamente esta es una lista larga de todo lo que puede realizar una institución crediticia, un banco. Es el número 1, recibir depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en días preestablecidos, de ahorro y a plazo con previo aviso. Aceptar préstamos y créditos, emitir bonos bancarios, emitir obligaciones subordinadas, constituir depósitos en instituciones de crédito y entidades financieras del exterior, efectuar descuentos y otorgar préstamos a crédito, expedir tarjetas de crédito, etcétera, ¿no? Y les digo, es una lista muy larga de actividades que pueden hacer. Ahora, estas actividades, el artículo 46, van a estar en función del capital social que tenga el banco, ¿sí? Dependiendo del monto que se mide en unidades en UDIs, va a estar autorizado para cierto tipo de operaciones. Entonces los bancos en su acta constitutiva tendrán que establecer muy claramente cuáles son las actividades que van a desarrollar y obviamente su acta constitutiva se la tienen que mostrar al regulador, en este caso a la comisión, para que la comisión dé su visto bueno y obviamente se fijen todas las condiciones que tengan que seguir, ¿no? Entonces, ese es el punto aquí importante, porque no todos los bancos hacen todas las actividades, sino que todo está en función al capital que traigan y a la autorización que tengan por parte del regulador o la Secretaría de Hacienda, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. Otro artículo que tenemos aquí de la Ley de Instituciones de Crédito es el de la contabilidad, Y el artículo 99 dice que todo acto o contrato que signifique variación en el activo o en el pasivo de una institución de crédito o implique obligación directa o contingente, deberá ser registrado en la contabilidad el mismo día en que se efectúen. La contabilidad, los libros y documentos correspondientes y el plazo que deban ser conservados se regirán por las disposiciones de carácter general que dicte la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tendientes a asegurar la confiabilidad, oportunidad y transparencia de la información contable y financiera de las instituciones. ¿Por qué es importante este tema, la contabilidad? Porque miren,
hay más adelante en el artículo 113 vienen todas las sanciones que puede tener un banco. Y obviamente las sanciones no nada más es para el banco ni para sus consejeros o directivos, sino es para el personal en general. Entonces es bien importante. Una de las sanciones que da la ley a las personas que cometan alguna cuestión indebida es el hecho de que dependiendo del impacto que pueda tener la falla o el error, o inclusive si es a sabiendas, porque ahí lo establece muy claro. Si algún miembro del consejo o de la alta dirección solicita cambiar algún tipo de registro y demás, habrá una pena corporal de 2 a X años de prisión, más una multa de tantos miles de veces el salario mínimo, etcétera, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo comento? O sea, no es el hecho de decir aguas, ¿no? Tengan cuidado, ¿no? Eso ustedes lo saben. Pero se cometen errores. Por ejemplo, los que les decía de estar ejecutando las renovaciones de alguna forma, el hecho de que de repente, oye, pues nos va a pegar para efectos de índice de capitalización, mejor ponlo en cartera vigente, no lo dejes en vencida porque eso nos va a pegar, etcétera. Fíjense, qué bueno que me acordé en este momento. La bancaria establece, y eso es es obvio, si ustedes, por ejemplo, traen un crédito y el deudor se acerca con ustedes y les dice, oye, traigo broncas de liquidez y no te voy a poder pagar el siguiente vencimiento, ahí ustedes pueden, y no hay ningún problema, darle una renovación a su crédito o una prórroga. Pueden registrar una prórroga en la parte contable y entonces entran y la realizan, y en lugar de que nos pagara el día, vamos a pensar el próximo lunes, que es 12 de julio, se lo ponemos para el 12 de agosto, le damos una prórroga de 30 días, ¿no? Y entonces en ese momento el crédito, como no ha vencido, o sea, hoy sí vino y me está pidiendo ese diferimiento del pago, hoy sigue vigente, entonces yo en cartera vigente lo voy a poner al 12 de agosto y no pasa absolutamente nada. Pero si viene el martes y me dice, oye, ayer no te pagué porque tuve broncas, ahí en ese momento, como ya entró en adeudos vencidos, la regla contable es muy clara. Si ya está vencido el documento, yo lo puedo renovar, sí, pero lo voy a registrar en cartera vencida. ¿Sí? Simplemente nada más por esa circunstancia, de haber cruzado un día y de no haberlo hecho con esa anticipación. ¿Por qué? Porque así lo dice la regla. No puedes tú poner en cartera vigente un adeudo que ya está vencido, aunque lo estés renovando, ¿no? O sea, eso es muy claro. ¿Qué implicación tiene? Pues el hecho de que esté vencido, pues implica la generación de reservas, la creación de reservas por un monto mucho más alto que el que pudo haber tenido si hubiera estado en vigente, ¿no? Entonces, son ese tipo de detalles los que hacen que esta parte se dé, tenga esta importancia. ¿Qué otra? Miren, en algún banco en el que estuve, de repente me enteré de que la contabilización se llevaba al día siguiente porque el sistema que servía para administrar esa cartera o ese tipo de operaciones, pues se tardaba mucho. ¿No? Se tardaba horas, ¿no? Y entonces pues no alcanzaba el día, se terminaba el día y se iba al día siguiente, ¿no? Entonces, pues se registraba el día siguiente ya como una regla, ¿no? Entonces, pues evidentemente, pues eso estaba mal, ¿no? Y pues ya lo platiqué con mis superiores y me dijeron, no, pues tienes que arreglar ese tema. Y la manera de arreglarlo fue de que, pues vamos a tener que cerrar el mismo día y los primeros días pues nos quedamos hasta la madrugada, ¿no? A que cerrara con la fecha valor del día adecuado. Y hicimos toda una serie de análisis y procesos y lo que sucedía es de que como el sistema estaba en otro edificio, pues todavía con la tecnología que se tenía, pues en lo que iba el dato y regresaba y todo ese radio, pues eran horas, ¿no? Entonces lo que hicimos fue cambiar el proceso y llevarlo ahí donde estaba el CPU y en ese momento pues lo que se convertía en, no sé, 6, 8 horas de proceso, pues se bajó, ¿no? Se bajó pues a menos de una hora y entonces ya los cierres pues se hicieron el mismo día, ¿no? Entonces
Lo comento porque les digo, no es mala fe, ni mucho menos. Bueno, hay veces que sí, ¿verdad? Hay veces que sí. Hay veces que hay cosas que no deben hacer porque, bueno, pero a sabiendas de todo esto que implica la ley, pues se hacen eso. Ahora, lean el 113, ¿eh? Porque ahí también viene, por ejemplo, cuando ustedes dan un crédito y saben que el deudor no tiene capacidad financiera para pagar, evidentemente también ahí hay una penalidad, ¿no? Para el ejecutivo y para inclusive puede ser que hasta el mismo comité se vea involucrado en la operación porque él autorizó y aunque no le hubieran dicho, pero pues al final del día son ese tipo de cosas que hay veces que uno no está de acuerdo, ¿no? Que dice, oye, pero pues es que yo no puedo revisar todo a detalle, a mí me lo pasan a firma, yo lo autorizo y demás. Sin embargo, pues es importante, por eso lo vamos a ver a continuación, qué hacemos en esos casos, ¿no? Entonces, la parte contable es bien, bien importante, es bien delicada y bien importante, por eso hay que llevarla a cabo con la mayor precisión posible. Luego el artículo 13, me salté y regresé, pero lo traje por aquello que les comentaba el miércoles, ¿no? Dice, las acciones representativas de las series O y L serán de libre suscripción. Y dice, los gobiernos extranjeros no podrán participar directa o indirectamente en el capital social de las instituciones de banca múltiple. Hasta ahí se quedaba, ¿eh? El artículo 13, hasta ahí era punto y aparte y el que sigue. Pero ya le agregaron lo siguiente, salvo en los casos siguientes. 1. Cuando lo hagan con motivo de medidas prudenciales de carácter temporal, tales como apoyos o rescates financieros, ¿no? Que fue el caso que les platiqué de cómo entró el gobierno ahí a rescatar a la banca en Estados Unidos, y que entró a la parte del capital, se hizo accionista de los bancos, como tal, pues Citi, pues el gobierno americano, pues ahí estaba, ¿no? Sentado en el consejo de administración de Citibanamex, ¿no? Entonces, evidentemente había una falla ahí en el tema legal, ¿no? Entonces, todo mundo en aquella época, así como que hizo mutis, y ya cuando ya se salió del capital, cuando ya los bancos le pagaron sus acciones al gobierno, ahí todo el mundo respiró. Y después ya se hizo esta modificación, ¿no? Por ahí viene el año en el que se realizó, pero seguramente fue, pues le digo, fue ya que estaba aquí, fue en el gobierno de Calderón, fue en ese inter que se llevó a cabo, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema, ¿no? Entonces, esos son algunos de los artículos de la Ley de Instituciones de Crédito que tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Vamos a ver otra que es el tema de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito. Aquí nada más vamos a decir que regula las actividades y operaciones relacionadas con la emisión, expedición, endoso, aval, aceptación y cualquier otra transacción que se lleve a cabo con los títulos de crédito. ¿Y qué es un título de crédito? Pues es un bien, es una cosa que se utiliza para documentar toda la serie de actividades mercantiles, de actividades comerciales que se llevan a cabo en la economía. Ya viene ahí la letra de cambio, viene la emisión de obligaciones, inclusive todo lo que tiene que ver con acciones y demás, que esas, bueno, pues se regulan ya en la ley de instituciones mercantiles, y bueno, todo esto pues va teniendo ese teje y maneje, ¿de acuerdo? Describe asimismo la diversidad de títulos, lo que les comento, por ejemplo, ahí viene el título de reporto, y bueno, y sus modalidades operativas, creación, forma y endoso. De igual relevancia es mencionar que reglamenta los derechos y obligaciones que se estipulan en los contratos para emitir o transmitir dichos títulos, ¿sí? Ahí viene toda la parte del contrato, viene el tema de pagarés, etcétera. ¿De acuerdo? Luego tenemos lo que es la Ley de Protección y Defensa al Usuario de los Servicios de Información Crediticia, y que básicamente aquí la presente ley tiene por objeto la protección y defensa de los derechos e intereses del público usuario de los servicios financieros que prestan las instituciones públicas, privadas y del sector social debidamente autorizadas, ¿no? Entonces, esto es también importante conocerlo, saberlo, así como regular la organización y procedimientos y funcionamiento de la entidad pública encargada de dichas funciones, el artículo 1. Y bien, vamos a ver esta lámina. Esta lámina es lo que pusimos aquí fue lo siguiente. Aquí empezamos, ese es el crédito,
Y el crédito pues, tiene como fundamento el ejercicio de crédito los objetivos, lineamientos y sus políticas, ¿sí? O sea, todo esto cuando se da o se crea una institución intermediaria, pues tiene que fijar todo este tipo de aspectos, los objetivos, lineamientos y políticas. Y debe contar con una infraestructura de apoyo que la vamos a ver, vamos a explicar estos términos más adelante. ¿Cuáles son las funciones del ejercicio de crédito? O sea, ¿cómo se origina un crédito? Bueno, está dividido en dos grandes partes, todo esto es de acuerdo a la CUB. La originación del crédito, que a su vez se divide en lo que es la promoción, la evaluación, la aprobación y la instrumentación, ¿sí? Esas son las 4 fases de la etapa de la originación del crédito: promoción, evaluación, aprobación e instrumentación. La administración del crédito, ya una vez que se dio la autorización, que ya estamos, ya inclusive se le dio el dinero al acreditado, viene la parte de la administración y es el seguimiento, o sea, hay que estarle dando seguimiento al crédito, el control, llevar un control de todo lo que es la parte de la cobranza, lo que es la parte de los adeudos vencidos, etc. El registro contable, la confirmación, la emisión de estados de cuenta, todo lo que tenga que ver con la administración del crédito. El inciso C ya viene en la recuperación administrativa. Se le llama recuperación administrativa porque es en esta etapa, en esta fase, donde vamos nosotros a estar haciendo todas las gestiones, ¿no? Por ejemplo, seguramente ustedes de repente en su tarjeta de crédito les llega un aviso, ya sea por mensaje regularmente o por correo, donde les dice, oye, para el día 12 tienes el vencimiento y te recordamos que tienes que pagar tal cantidad y demás, ¿no? Inclusive, por ejemplo, hay bancos que el mismo día te están diciendo, oye, no has pagado, todavía tienes oportunidad, ve a un Oxxo y ahí te cobran y demás. Y hay algunos otros todavía dentro de la recuperación administrativa que te mandan mensaje o te llaman, ¿no? Oiga, no nos pagó, tuvo algún contratiempo o qué sucedió, ¿no? Digo, a mí me ha pasado de repente de que, oiga, no ha pagado, ¿cómo que no? Pues, ¿qué día es? Ah, caray, ya pasó. Ay, no, sí tiene razón, se me olvidó, ¿no? Y todavía ahí con la toalla ahí amarrada, digo, no, ahorita voy corriendo. No, no se preocupe, nada más no deje de hacerlo en el transcurso del día y para que su pago pase ya bien, vaya a la sucursal o vaya a un Oxxo o vaya a la farmacia Guadalajara, etc. Ay, ya estoy haciendo comercial. Entonces, eso es lo que ocurre con la recuperación administrativa, ¿no? Hasta ahí todo es felicidad. Y luego ya viene el inciso D, que es la recuperación judicial de créditos con problemas, ¿no? Resulta que pues, no pagó y no paga y bueno, ya esto se convierte en un tema legal y de repente pues ya llegan los abogados, tocan los abogados y oye, te venimos a cobrar y si no nos pagas pues nos vamos a llevar la licuadora o la plancha o hasta el burro, ¿no? Nos vamos a llevar, bueno, el burro de planchar, ¿eh? Y bueno, viene todo ese tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, en los créditos hipotecarios, pues viene un proceso ahí judicial donde ya una vez que el acreedor comprueba que hizo todas las gestiones, tiene todos los documentos, etcétera, pues el juez emite el fallo y dice, a ver, el deudor, como no pagaste y de acuerdo al contrato, pues vas a tener que liquidar el crédito en tanto tiempo y si no lo haces, pues vas a tener que entregar la propiedad, ¿no? Y es cuando ya el banco se hace la adjudicación, se da la adjudicación del bien y bueno, pues ya después sigue ya todo el tema ahí de la venta del producto y demás. El consejo es el responsable de aprobar los objetivos, los lineamientos y políticas en materia de originación y administración del crédito, ¿no? Aquí, por ejemplo, vamos a colocar 500 millones de pesos el próximo año y van a estar destinados a los clientes que se dedican a la construcción, por ejemplo, ¿no? Los tipos de crédito que vamos a dar son el crédito puente hasta por tantos millones, crédito hipotecario a las personas físicas. Básicamente vamos a pensar que es un banco cuyo nicho es la parte de la construcción, de los créditos hipotecarios y con eso fija. Ahora, ahí mismo en las políticas pues va a establecer, por ejemplo,
nos vamos a dedicar al segmento de lujo o al básico, en el que la vivienda no va a tener un valor más allá de 500,000 pesos. El plazo que vamos a manejar es hasta 20 años, pero obviamente vamos a poner reglas. Si el deudor ya tiene más de 50 años, pues entonces el plazo va a bajar y la mezcla no puede ser mayor a que el acreditado tenga, no sé, 70 años, etcétera. Todo eso se va fijando. ¿Y eso con qué objetivo? Pues evidentemente esto tiene la finalidad de que tengamos una cartera con las condiciones que nos interesa tener, ¿no? Al final del día, cuando empezamos el curso, les decía que lo que le da los ingresos a la banca o a la institución de crédito, la que sea banco o no lo sea, es la cartera, ¿sí? La cartera, en la medida que vamos teniendo más cartera, pues es en la medida que vamos a tener más ingresos. Podemos tener mucha revolvencia, ¿no? Pero a lo mejor la cartera que tengo es muy poquita. ¿Por qué? Porque es de corto plazo y así doy, me la pagan y pues sí gano, ¿no? Pero al final del camino eso se convierte en algo, digamos, que tengo que estarle dando más vueltas y demás para poder tener un mayor ingreso, ¿no? Entonces, la cartera es el que de alguna forma va dándonos esa parte del ingreso, las cuales deben ser congruentes y compatibles y complementarias a la administración integral de riesgos. Bien, aquí si vemos el crédito, vemos la parte de la originación, la administración, la parte de las políticas y todo esto en un ambiente de riesgos. ¿Por qué el ambiente de riesgos? Porque miren, allá en el 94-95, cuando tuvimos el problema en México, de la crisis que vivimos en aquella época, a partir del año 96, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores empezó a darle un mayor peso a lo que fue la parte de autorregulación, ¿no? O sea, que los mismos bancos pudieran, a través de la información, el estarse autoevaluando y determinar, pues, por ejemplo, el tema de reservas, el tema de capital, etcétera, ¿no? Y una parte muy importante que le dio, pues, más peso, o sea, siempre ha habido administración de riesgos, pero ahí estableció controles más estrictos en la administración integral de riesgos, dio un marco más sólido de todo lo que era la gestión de riesgos, y todo esto apoyado en los pilares de Basilea, ¿sí? En Basilea se establecieron una serie de acuerdos entre la banca internacional y eso se ha venido implementando desde aquellas épocas. De hecho, desde el 88 México empezó a implementar algunas de las medidas de Basilea y bueno, con todo ello pues se vino una regulación muy fuerte, la circular, no, se me están cruzando las ideas, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitió una circular, creo que era la 1472, que venía a homologar mucho de los criterios operativos y contables con el tema internacional, ya con miras a darle una mayor solidez a todo lo que fue la parte de la banca, lo que era la parte de la banca, después del descalabro que habíamos tenido en 94-95, los bancos, los dueños, pues perdieron sus bancos, llegó la banca extranjera, BBVA, llegó Citi, llegó Scotia, llegó Santander, etcétera, ¿sí? Entonces, a raíz de ahí, del 96, empezó a darse un mayor seguimiento, una mayor supervisión, una mayor normatividad de parte de la bancaria y bueno, se dio como base o como origen todo este tema de la administración integral de riesgos, ¿sí? Ahora, veíamos nosotros en la lámina anterior los objetivos, lineamientos y políticas. Aquí se establece cuáles son las funciones y responsabilidades de los distintos órganos sociales, áreas y personal y se busca evitar conflictos de interés. Se tienen las facultades de los órganos sociales y o funcionarios autorizados. Por ejemplo, hay bancos o hay instituciones de crédito que los créditos, por ejemplo, de más de 10 millones de pesos tienen que pasar a un comité. Y a lo mejor en otro banco, con reglas un poquito más relajadas, dicen que no, que ese crédito lo puede autorizar el director de plaza o el director regional con la firma de él y a lo mejor del área jurídica o el área de alguna otra área, ¿no? Entonces, dependiendo de la empresa, dependiendo de la institución, se van a ir fijando. ¿Todo esto con qué objetivo? Pues evidentemente con tener lo
objetivo final es contar con una cartera sana que me estén pagando y esté recuperando los créditos. El número 3, se fijan las estrategias y políticas de originación. Le vamos a dar crédito al campo, si le vamos a dar, por ejemplo, ahora que comento eso, Banco B por Más es un banco que tiene una inclinación hacia lo que es el crédito hacia el agro, hacia actividades agropecuarias, hacia, por ejemplo, productores ya sea de ganado o que siembren, etcétera. Tiene una vocación muy importante en ese sentido, ¿no? Y bueno, luego vienen lo que son los agronegocios, ¿no? Y un agronegocio pues ya es industrializar productos del campo, que también ahí en un momento dado tiene ese tipo de políticas, ¿no? De estrategias al final del camino, ¿no? Los plazos que vamos a manejar van a ser capital de trabajo. Sobre todo en la parte del campo, el capital de trabajo a veces que se lleva más tiempo por cuestiones obvias de cosecha, de todo lo que es el proceso, ¿no? Sembrar, el crecimiento y lo que es la cosecha, pues obviamente lleva plazos pues, de varios meses. Entonces, todo ese tipo de políticas son las que vamos a ir fijando para establecer con claridad a qué nos vamos a estar dedicando. ¿Qué otra? Por ejemplo, en alguna ocasión, en algún banco, me decían, nosotros nos vamos a dedicar a dar crédito a la parte residencial. No damos créditos de menos de 1,5 millones, menos de 2 millones, porque es otro tipo de cartera. Nosotros nos vamos a dedicar a los créditos que se ubican entre 2 y 10 millones de pesos, ¿no? O sea, ya créditos hacia la parte residencial, ¿no? Entonces, ese es el punto, ¿no? Esa es la parte importante. Aquí cada banco, cada institución va a ir fijando sus políticas de acuerdo a la estrategia que les hayan fijado en la parte de la alta dirección, en la parte estratégica, ¿de acuerdo? Entonces ahí vamos a definir segmentos o sectores a tal segmento. Por ejemplo, hubo una época en la que no se le daba mucho crédito a los textileros o a los fabricantes de calzado por la cuestión de la competencia, ¿no? Que tuvieron ahí con los productos chinos, ¿sí? Los productos chinos llegaban y pues había camisas que costaban, no sé, voy a decir algo, a lo mejor es incorrecto, pero costaban 100 pesos y a lo mejor el costo de producción ahí en Puebla, sobre todo, que había mucho textilero, era de 200 pesos, ¿no? Entonces, ni cómo competir, ¿no? Entonces, evidentemente, pudiera uno decir, ay, pues qué malvados son los bancos que no le dan financiamiento a un textilero. Y yo les pregunto, ahora sí, como dijera el clásico, ¿y ustedes qué hubieran hecho? ¿Le hubieran prestado a un textilero en aquella época? Es pregunta, ¿eh? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Si el crédito ayuda para que las empresas salgan de problemas. ¿Cómo ven? ¿Le hubieran prestado? Cuando la mayoría no prestaba. Pues ahí depende, ¿no? Porque hay un área de oportunidad, ¿no, Gus? También ahí, ¿no? Ajá. O sea, creo que se abre un área de oportunidad y pues todo depende del riesgo, ¿no? Igual y a tasas altas o no sé, garantías. Ajá. No sé. Ok. Analizarlo un poco más, ¿verdad? Ok, tú sí le darías. Tú sí le darías. Te arriesgarías, ¿no? Bien, pues aquí, por ejemplo, acuérdense que les leía las prohibiciones. Por ejemplo, si tú sabes, no sabes, ¿no? Porque es como tener la bola de cristal, ¿no? Si tú tienes conocimiento de que la empresa atraviesa por una situación complicada, por ley, no le puedes dar crédito. O sea, estás impedido a darle financiamiento a una empresa que tiene problemas financieros, problemas de liquidez. Y si lo das a sabiendas, si no lo sabes, bueno, oye, pues me trajo estados financieros y yo le creí y demás, ¿no? Ahí vienen otro tipo de fallas. Pero si tú sabías que la empresa en un momento dado tenía problemas de ventas y demás, y aún así le diste el financiamiento, pues eso puede ser motivo de que tengas que enfrentarte a la ley, y la ley queda bien definida en el sentido de que está prohibido darle financiamiento a alguien que tenga problemas financieros, ¿no? Entonces, no, definitivamente no. Yo diría que sí suena cruel decirle a un textilero, no te doy crédito porque no me vas a pagar. Oye, ¿por qué? Pues porque te vas a morir. ¿Y por qué? Pues porque no vendes. ¿Y por qué no vendes? Pues porque tienes una competencia bien fuerte.
¿no? Al final del día ahí, ¿qué se tiene que hacer? Pues obviamente se tiene que apoyar de otra manera, ¿no? Pero el crédito como tal, pues no sé, no lo va a rescatar, no le va a servir. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo va a sacar para pagar? No tiene, no tiene. Entonces, pues definitivamente no se le daría, ¿no? Igual fue con el tema de calzado, igual con los productos chinos. Les digo que esos chinos son terribles, pero bueno, ni modo, así es, ¿no? El tipo de crédito, ¿qué créditos vamos a documentar, no? O sea, va a ser créditos directos, créditos simples, créditos en cuenta corriente, como bien dijo Juan hace rato, ¿sí? Los niveles máximos por tipo de crédito y sector, ¿no? Esto es bien importante. ¿Sabes qué? En el tema agropecuario no vamos a tener más del 30% de la cartera. Perfecto, ya se establece como un tope. Los créditos que vamos a dar no deben rebasar los 10 millones o los 15 millones, ¿no? Igual, ya se va dando. Y así, por tipo de crédito o sector, ¿no? Las operaciones permitidas por tipo de crédito a esto, ¿no? Vamos a dar renovaciones, sí, ¿en qué condiciones? Vamos a poder reestructurar créditos, sí, y bajo qué condiciones. Y modificaciones en las líneas de crédito, ¿no? Oye, pues vino el cliente y me dice que quiere sustituir la garantía, porque resulta que la casa que nos había dado en garantía, pues ya trae estas broncas o trae este tema y él pues no lo quiere, no lo quiere poner en riesgo. Entonces nos está ofreciendo a cambio ponernos la nave industrial que tiene en San Luis Potosí y que ya nos trae aquí su avalúo, etcétera, ¿no? Entonces, eso es un cambio y un cambio importante y los abogados no me dejarán mentir cuando digo que hay que tener mucho cuidado cuando modifiquemos el contrato, ¿no? Porque eso nos puede poner en debilidad, nos puede dar la desventaja de que la garantía que traíamos estaba bien documentada, sólida, y a lo mejor al hacer la modificación, pues algo modificamos de manera incorrecta y bueno, nos dé ahí un riesgo, ¿no? En el caso de que se llegue a un incumplimiento. ¿Sí? Entonces, esas son las estrategias y políticas de originación. Estrategias y políticas de administración, el seguimiento y control, por ejemplo, ¿quién va a dar el seguimiento? Ustedes, por ejemplo, ¿quién da el seguimiento a los créditos? ¿El ejecutivo, el que coloca, o hay una área exclusiva que se dedica a eso? Fernando, contesta, anda, Fernando. Lo da cobranza, lo da el área de cobranzas y también con el apoyo del área comercial. Ok. Por ejemplo, fíjense, les platicaba yo el caso de Banco Compartamos. Ahí el seguimiento pues los da el mismo comercial, ¿no? El mismo que colocó es el que le está dando ahí seguimiento. Evidentemente, pues hay áreas de control que están monitoreando, ¿no? Por áreas, por zona, y que a través de la información pues van dándole un seguimiento. Sobre todo cuando ya tenemos una cartera tan pulverizada como es esta, pues evidentemente el manejo de los datos se vuelve algo crucial, ¿no? El tema de ir agrupando, de ir viendo, ir teniendo un dashboard o un tablero de control que nos permita ir viendo que aquí, por ejemplo, empieza a haber un incremento en el tema de los días ya vencidos de los créditos y demás, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Reestructuras y renovaciones, ¿cómo se van a documentar? Quitas, castigos, quebrantos o bonificaciones también, cómo es que se van a llevar a cabo, también se establece en esta parte. La recuperación administrativa y judicial, o sea, ¿quiénes son los primeros? Por ejemplo, ustedes saben que la banca, cuando ya se da el tema de recuperación, no lo hace directamente el banco, contrata despachos, ¿no? Y básicamente un punto importante, ¿por qué lo hace? Es porque dice, bueno, yo te di el crédito, ¿no? Yo, X banco, te di el crédito. Y no quiero aparecer como el malo de ser el que te está cobrando, el que te llama temprano, el que te llama en la noche, el que te dice que en lugar de comer hoy un plato suculento de lo que quieran, que abra una lata de frijoles y que coma eso, pero que le pague, ¿no? O sea, no quiero que me vean, ¿no? Desde el punto de vista de imagen. Y obviamente, pues allá le da todo esto de la recuperación, tanto administrativa y judicial, a este tipo de empresas, pues que es un fuerte, ¿no? Y que tienen ahí a toda una serie ya están preparados, ¿no? Para psicológicamente meterle temor ahí al acreditado y mañana sale el acreditado corriendo y pum, va y paga, ¿no? Y bueno, todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eso se da en las políticas, ¿no? De qué manera lo vamos a llevar a cabo. Entonces, esos son los objetivos, lineamientos y políticas, perdón.
Y luego sigue la infraestructura de apoyo. Aquí decimos que el director general debe asegurarse que la infraestructura de apoyo, ya sé como el de infrastructure, ¿no? Que la infraestructura de apoyo no contravenga en ningún momento los objetivos, lineamientos y políticas aprobados por el Consejo. O sea, el director general es el responsable, obviamente no es él el que anda ahí viendo, ¿verdad?, que las cosas se hagan como dijo el Consejo, pero sí él debe tener el apoyo de la gente, de los directivos que están encargados de esas actividades para que las cosas se cumplan, ¿no? Entonces, ¿qué es la infraestructura de apoyo? Bueno, es contar con procesos, personal adecuado y sistemas de cómputo que permitan el logro de sus objetivos en materia crediticia, ajustándose al manual de crédito. En cualquier institución debe haber un manual de crédito. Eso, sea banco, sea lo que sea, debe tener un manual de crédito. El manual de crédito debe quedar bien claro, debe estar bien diseñado de tal forma que toda la organización que esté inmersa en el tema crediticio lo lea de pe a pa. ¿Por qué? Pues porque sabe, por ejemplo, qué hace el área comercial, qué hace el área de mesa de control, lo que hace la parte operativa, la parte de recuperación, etcétera, la parte jurídica, todo lo que en un momento dado, todos los que intervienen en el proceso crediticio, es muy importante que todos los que estén ahí sepan y conozcan todo lo que dice el manual de crédito, porque el manual de crédito va a ser la Biblia, va a ser el documento que nos va a permitir conocer con exactitud qué puedo hacer, qué tipo de créditos son los que vamos a manejar, en el tema de renovaciones y reestructuras, qué condiciones se deben cumplir para poderlas llevar a cabo, quién las autoriza, ¿no? ¿Qué montos autoriza tal persona? Oye, no, pues fíjate que el crédito de 20 millones ya no lo puede autorizar el director regional o el de zona, sino que tenemos que llevarlo al comité de crédito. Y algunos más se tienen que ir hasta el consejo, ¿no? Por el tipo de riesgo, por el tipo o por el tamaño, ¿no? Entonces, eso es bien importante y les digo, todos lo deben conocer, ¿no? Es un punto importante. En algunos bancos lo que hemos hecho son talleres donde ellos nos proporcionan su manual de crédito, lo comentamos y obviamente toda la gente, así como hoy ustedes están aquí, así lo hacemos. Eso es muy bueno. ¿Qué más? Las instituciones deben contar con sistemas de información para la gestión de los créditos. Eso es bien importante, el tema de los sistemas, ¿no? Hoy en día no podemos nosotros estar administrando una cartera, y sobre todo cuando ya va creciendo, con una hoja de Excel, ¿no? O sea, eso se hizo en su momento y por circunstancias obvias, pero conforme va creciendo la organización y se va haciendo más complejo esto, pues necesitamos tener sistemas que nos permitan llevar un mejor control, ¿no? Tanto para el otorgamiento, la administración, la cobranza, la calificación, temas de cálculo de reservas, de capital, etcétera, ¿no? Entonces es bien, bien importante. ¿Y qué debe tener un sistema? Pues debe permitir la interrelación e interfaces entre las áreas que participan en el proceso crediticio, ¿sí? O sea, debe ser muy sencillo de que las áreas se puedan comunicar por medio del sistema. Número 2, generar reportes confiables, evitar entradas múltiples y la manipulación de datos, así como permitir la conciliación automática, oportuna y transparente de la contabilidad. Como pueden ver aquí, lo que nos dice este cuadro es que el sistema debe ser lo suficientemente robusto, ¿no? Para evitar que se manipule, porque eso también está prohibido, y también penalizado. 3. Mantener controles adecuados que garanticen la confidencialidad de la información, o sea, esto es súper importante. Procuran su seguridad tanto física como lógica, así como medidas para la recuperación de la información en casos de contingencia, ¿sí? O sea, aquí recordemos que inclusive la bancaria nos obliga a tener un respaldo y un site, un lugar donde podamos movernos en caso de contingencia, ¿no? Ustedes seguramente tienen ya todo eso elaborado. Por ejemplo, en Bancomex me tocó una vez vivir una contingencia, en el cual llegamos y no nos dejaron entrar porque resulta que habían asaltado
y los ladrones todavía estaban adentro, ¿no? Entonces, ya se imaginarán, ¿no? Todo el tema, ¿no? Entonces, afortunadamente, pudimos mover rápidamente el área de operaciones a un edificio que teníamos ahí muy cerca y empezamos a operar desde ahí, ¿no? Ahí, por ejemplo, nosotros teníamos el servicio de Swift y teníamos un equipo ya dedicado a eso y estaba en la casa, o sea, no estaba ahí, obvio, ¿verdad? Si no, no iba a ser contingente. Estaba en la casa de una de las gerentes que se dedicaba a todo el tema de los pagos, todo el tema de la dispersión y concentración. Entonces, ya en ese momento, pues la echamos a volar y desde ahí estuvimos operando. Obviamente se empieza a hacer muchas operaciones vía telefónica, hay confianza, ¿no? De parte de ahí de los prestadores de servicio y demás, pero bueno, ese es un punto importante. Número 4, proporcionar la información necesaria para la toma de decisiones en materia de crédito por parte del Consejo, la Dirección General y las áreas de negocio encargadas, ¿sí? Este es el tema de la infraestructura de apoyo. Y en lo que respecta al personal, y eso es bien importante, hace rato les dije, vamos a verlo más adelante, que desempeñe funciones relacionadas con la originación o la administración de crédito, o sea, en las dos. 1. Acrediten la solvencia moral y el desempeño ético del personal involucrado y desarrollen programas permanentes de comunicación que definan los estándares de la institución de este tema. Hace rato les hablaba del manual de crédito y aquí, por ejemplo, tenemos nosotros que asegurarnos de que contamos con personal que se desempeñen con ética y que estén involucrados en todo el proceso, ¿no? Por eso decía que es bien importante el hecho de que estén bien documentados, ¿no? Número 2, evalúen la capacidad técnica del personal involucrado y desarrollen programas permanentes de capacitación que permitan mantener los estándares definidos por la institución. Esto es básico, ¿sí? O sea, la institución debe estar permanentemente dándoles capacitación sobre el tema y algunos alrededor de, ¿no? O sea, a lo mejor no es lo tuyo, pero conviene que lo sepas por cuestiones obvias, ¿no? De que en la medida que sepas cómo va el proceso, pues vas a poder interactuar mejor. Y 3, garanticen la confidencialidad de la información utilizada por el personal involucrado. Me pasó en alguna ocasión que alguien me dijo, oye, fíjate que me encontré a una persona de tu área y me dijo, oye, ya sé cuánto tienes invertido en tal cosa. Y dice, oye, ¿qué pasó? Pues sí, ¿no? Evidentemente, pues fue algo que pues en plan de broma y todo, pero no podemos permitir ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, esto es bien importante que lo tomemos en cuenta, ¿de acuerdo? Bueno, comentarios aquí, algo que tenga que preguntarme acerca de ya la implementación como tal de políticas y todo lo que tiene que ver con el crédito. ¿No? Perfecto. Continuemos. Seguimos con lo mismo, con la legislación y regulación bancaria. Aquí, por ejemplo, aquí simplemente este es un listado de las principales leyes. Aquí, como pueden ver, agregué esta de fianzas, porque ustedes traen fianzas. Esa ya fue de hoy. La ley de instituciones de crédito, que ya más o menos revisamos. Algunos no sé, o sea, obviamente son más de 100 artículos. La ley general de títulos y operaciones de crédito. La ley general de organizaciones y actividades auxiliares de crédito. Esto es muy importante también. La ley de protección al ahorro bancario, la ley del IPAB. Ley de protección y defensa al usuario de servicios de información crediticia, también ya vimos cuál es su objetivo. Las circulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores Aplicables, o sea, evidentemente aquí vamos a tener que analizar y ver varias circulares de la Comisión. La circular única de bancos, las circulares que tienen que ver con la formación de grupos financieros, la de la emisión de reportes, etcétera, ¿sí? Todo ese tipo de circulares que son importantes y que le pegan a esta parte. Circulares del Banco de México aplicables, por ejemplo, para los bancos, pues hay varias, ¿sí? No sé en el caso de ustedes si tengan algún contacto, eso sí lo desconozco, con Banco de México, pero por ejemplo para la banca, Banco de México establece varias, ¿no? Una de ellas que tengo muy claro es la de riesgo cambiario. Todas las instituciones bancarias están obligadas a informarle a Banco de México cuál es el riesgo cambiario que tienen. Perdón. Tienen que enviarle todos los días cómo están sus activos de corto y largo plazo en divisa y sus pasivos en corto y largo plazo en divisas. Entonces, todo eso se lo tiene que mandar la banca a Banco de México para que Banco de México calcule y vea
cuál es la exposición que se tiene en temas cambiarios y él poder en un momento dado estar dándole seguimiento al tema de tipo de cambio y en algún momento manejar algunas operaciones. Por ejemplo, el banco tiene un capital mínimo, ¿no? Que se calcula con base en una serie de reglas y ese capital mínimo ustedes tienen un riesgo cambiario que no debe rebasar esa banda para positivo y negativo, ¿no? Entonces, si ustedes la rebasan, le tienen que informar a Banco de México y Banco de México tendrá que decirles, oye, esta operación, cancélala o toma otra de este tipo, contraria, para que puedas equilibrar eso y quitarte de ese tema, ¿no? En alguna ocasión nos sucedió que no reportamos algunos swaps que traíamos ahí en los derivados y evidentemente cuando los reportábamos pues nos volábamos la banda, ¿no? Entonces sí fue un tema bastante delicado que tuvimos que negociar ahí con Banxico porque pues, obviamente nos hacíamos acreedores ahí a algún tipo de al menos una llamada de atención, al menos un oficio, y los oficios, como ustedes saben, van dirigidos al director general, en el que le hacen el extrañamiento, ¿no? De lo que esté pasando. Entonces, afortunadamente lo pudimos resolver y todo quedó en el susto, ¿no? Eso es por citarles alguna circular de Banco de México. Otra cuestión tiene que ver con las operaciones de tesorería. Ah, no, ¿saben cuál? Se me está pasando. Todos los bancos le tienen que estar informando a Banxico cómo están sus tasas activas y sus tasas pasivas. ¿Para qué? Para que Banco de México calcule el costo porcentual promedio, tanto de captación como la parte de colocación, ¿no? Entonces, eso lo informa, de hecho, Banco de México. Si ustedes entran ahí a sus estadísticas, lo van a ver, ¿no? Como Banco de México da seguimiento a este tipo de información. Y les decía, al final puse la Ley Federal de Instituciones de Fianzas como algo que les pega a ustedes por el tema de que están en el tema de fianzas. Entonces, obviamente, estas son las leyes principales, ¿no? Las que en un momento dado tienen que ver con todo el tema crediticio, pero hay otras que hay que revisarlas y hay que analizarlas y tener claro, ¿no? Cuáles son las que me afectan y esas que me afectan, en qué artículos. O sea, ahí hay que hacer una inmersión total para hacer todo un análisis y ver cuáles son, de acuerdo a la actividad que yo traigo, que me afectan y obviamente tener muy claro el tema que tengo que estar cuidando, ¿sí? Volviendo al tema de riesgo, el riesgo es algo muy importante, por eso lo estoy destacando aquí en esta parte. Riesgo viene de una palabra griega que se llama risicare, atreverse a transitar por un sendero peligroso, ese es su significado. Riesgo significa algo negativo, como es un peligro, un daño, una pérdida o un siniestro, ¿sí? Ustedes en el tema ahí de fianzas pues lo tienen bien claro, en el tema de riesgo, en el tema de crédito, en todo lo que tiene que ver con el hecho de no poder recuperar un crédito y evidentemente pues tenga una pérdida, ¿sí? La medición efectiva y cuantitativa se asocia con la probabilidad de una pérdida en el futuro, o sea, ese es el riesgo. Al final del camino, el riesgo no es algo que me esté pasando hoy, porque en este caso pues ya está sucediendo. El riesgo tiene que ver con algo que va a ocurrir, ¿no? O sea, y ese que va a ocurrir, la pregunta aquí es, ¿qué tan probable es de que se vaya a dar, ¿no? ¿De qué tamaño puede ser mi pérdida? Y por eso hay esquemas para el cálculo de esa posible pérdida, ¿no? ¿Para qué? Para que pueda yo implementar las medidas necesarias y evitarlo. Al final del camino, la administración del crédito es la administración del riesgo, ¿sí? Si yo administro bien el riesgo, evidentemente tengo una buena gestión de la cartera, ¿sí? Ese es el punto. La administración de riesgos mide la probabilidad en contextos de incertidumbre, o sea, nadie sabe qué va a pasar, ¿no? Nadie sabía a principio de año que íbamos a estar hoy aquí y que muchos bancos hoy han tenido que implementar esquemas de prórrogas, de ayudas, de apoyo hacia los deudores. ¿Por qué? Porque el banco sabe que lo tiene que dar. ¿Por qué? Porque si no lo da, de todos modos va a haber una serie de incumplimientos. Entonces, lo que hace la banca es, dice, oye, no te preocupes, yo te apoyo, las mensualidades que tenías por pagarme en estos meses, te las voy a diferir, te las voy a prorrogar o te las voy a repartir, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, en el tema de mi crédito hipotecario que tengo ahí con Bancomex, ahí el tema, la ayuda fue la
las mensualidades que tengas en los próximos 6 meses, el capital lo vamos a repartir en el plazo remanente y los intereses te los vamos a cobrar al final del periodo. La verdad es que es una super ayuda, ¿no? ¿Por qué? Porque te evita esa liquidez que tendrías que estar pagando por la mensualidad, pues la tienes hoy para dedicarlo a otro tipo de necesidades, ¿no? Y el principal pues, es la alimentación, las escuelas, para los que tengan todavía hijos ahí en escuela, el tema de la vivienda, si es que estás pagando renta, etcétera, ¿no? Porque, bueno, las rentas, ya ven que también hubo ahí, ¿no? Acuerdos, ¿no? Entre los arrendadores y arrendatarios, ¿no? Sobre todo en la parte comercial, ¿no? En la parte habitacional, bueno, pues ahí ya fue otro cantar, pero también hubo que hacerlo. Es parte inevitable de los procesos de toma de decisiones en general y de los procesos de inversión en particular. O sea, el riesgo es parte de la vida. En finanzas, el concepto de riesgo se relaciona con las pérdidas potenciales que se puedan sufrir en un portafolio de inversión, ¿no? Entonces, esto es bien importante, por eso lo estoy trayendo aquí a la mesa. Riesgo de crédito es la posibilidad de que una entidad incurra en pérdidas y se disminuya el valor de sus activos como consecuencia de que sus deudores o contraparte fallen en el cumplimiento oportuno o cumplan los términos acordados en los contratos de crédito. Entonces, al final del camino, el riesgo de crédito pues, viene a ser esa parte, ¿no? Eso lo vamos a ver un poquito más cuando entremos al tema de autorizaciones y lo que es la administración ahí de la cartera. Pero bueno. Gustavo, el riesgo de crédito y el riesgo de contraparte, ¿en qué se diferencia? Es el mismo nada Es lo más. mismo, ¿no? Sí, nada más lo que cambia es el nombre. O sea, el riesgo de contraparte es el riesgo de crédito, es el riesgo de que la contraparte no cumpla con su obligación y no me pague. Digamos que el riesgo de crédito y riesgo de contraparte es lo mismo, es el mismo concepto, ¿sí? Y ahora que lo mencionas, por ejemplo, voy a poner el caso de una operación de un producto derivado. Vamos a pensar, por ejemplo, una operación de un forward, ¿no? En el cual tú negocias con una contraparte un forward de tipo de cambio a liquidarse dentro de un mes. Hoy es en 10 de julio y vamos a pactar un forward al 10 de agosto, en el cual establecemos que tú me vas a vender, tu GNP me vas a vender, no sé, $1,000. ¿A qué tipo de cambio? A 23, ¿sí? Entonces negociamos. Yo te voy a entregar 23,000 pesos y tú me vas a dar $1,000, ¿sí? Esa es la operación derivada. El subyacente, pues es el tipo de cambio. Y entonces llegamos al 10 de agosto y el tipo de cambio está en 25, ¿sí? Entonces, en ese momento hubo el riesgo de mercado. El riesgo de mercado fue que la variable de mercado, tipo de cambio, se movió. Y en ese momento, pues se está dando ahí un evento que está provocando una pérdida a alguien, a uno de los dos. Y la segunda puede ser que yo te haya prometido darte 23,000 pesos y no te los doy. Entonces ahí estoy incumpliendo, ahí se da el riesgo de crédito, el riesgo de contraparte, ¿sí? En esa misma operación. Y luego, pues a lo mejor tú dices, chispas, pues yo ya contaba con ese dinero y con esa ganancia que iba a tener, ¿no? Que si tú te los compran no, tú vas a perder, el que va a perder eres tú, porque vas a tener que salir al mercado a comprarlos a 25 y me los vas a tener que dar a 23, ¿no? Entonces, ahí van inmersos el riesgo de mercado, que fue la variable que se movió, el factor de riesgo, que fue el tipo de cambio. Hubo una falla ahí lo puse nada más de ejemplo, evidentemente ya fui perdedor, ¿no? Pero lo que quería llegar era que no paga uno de los dos y entonces ahí ya se convierte en riesgo de crédito y se puede convertir en riesgo de liquidez porque al no tener el efectivo ahí para cubrirlo, se dan ese tipo de riesgos. Y el cuarto riesgo, ya entrando en detalle, es el riesgo operativo. Y el riesgo operativo, pues es el factor humano. El factor humano es donde se comete todo este tipo de fallas, ¿no? Y se da el riesgo operativo. Y el riesgo operativo puede ser tan grande que Basilea ya está ahí implementando una serie de principios que hacen que los bancos tengan
un fortalecimiento en el tema del riesgo operativo, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces hay una serie de técnicas que ayudan a calcular todo este tipo de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, viene el riesgo legal, que cae en el riesgo operativo, o el riesgo tecnológico, ¿no? Por ejemplo, hay bancos que regularmente fin de mes se les cae el sistema, ¿no? No sé si lo han vivido, ¿no? Que a mí me ha tocado y luego de repente pues estoy acostumbrado a dejar el pago hasta el final, ¿no? Como buen financiero, y resulta que cuando intento hacer el pago no puedo porque el banco ya no tiene sistema, ¿no? Pero bueno, ahí está el tema. Es el riesgo operativo. El tema de riesgos es algo muy interesante también. Y bueno, ya para cerrar el día de hoy, ¿qué es lo que conforma el riesgo de crédito? Bueno, en el negocio de la intermediación crediticia, la experiencia dicta que no todos los clientes cumplen cabalmente con sus obligaciones de pago y tenemos lo que es la pérdida esperada, es lo que la institución espera perder dentro de un portafolio de créditos con características similares. La pérdida esperada es un costo en el que incurre la institución al otorgar un crédito, ya que al calcularlo demanda a las instituciones crear reservas ante posibles deterioros en los portafolios de créditos. Esto es, yo calculo mi pérdida esperada y esto obliga a que cree reservas y las reservas pues obviamente vienen ¿de dónde? Del capital, ¿no? O de las utilidades retenidas. Entonces evidentemente pues tienen costo y ese costo pues es el que refleja muchos intermediarios. Y el riesgo de crédito se da por, bueno, más bien, la pérdida esperada depende de qué, de la probabilidad de incumplimiento, ¿no? Lo primero que tengo que calcular es qué tanto es probable que me incumpla este cliente. Y ya dependiendo de eso, pues calculo, ¿no? La exposición al momento del incumplimiento es lo que el cliente me debe en el momento en que calculo y la severidad de la pérdida es, por ejemplo, no es lo mismo perder un crédito quirografario, como bien lo mencionas, que la garantía básicamente es la firma y que ahí la severidad de la pérdida es del 100%. O sea, si no me paga el cliente, pues todo el crédito que le había dado se va a perder. A diferencia de un crédito hipotecario, por ejemplo, ¿no? Un crédito hipotecario, como tiene la garantía del bien inmueble, o sea, de la casa, pues en un momento dado que el cliente no me pague, yo me adjudico el bien, lo vendo, lo remato y lo que quede pues, sirve para pagar el crédito y si queda algo más, pues ya se lo regreso y si no, pues ya la pérdida fue menor, ¿no? Entonces, esas tres variables, la probabilidad de incumplimiento, que es la PI, la exposición al momento de incumplimiento y la severidad de la pérdida son las que me van a hacer que calcule cuánto es lo que voy a esperar de pérdida y ya con base en ello pues lo voy a traer ahí calculado y crear las reservas para esa pérdida, ¿no? Entonces, por eso es la importancia que tiene, ¿sí? Y bueno, pues ya son las 9:59, ay, qué exactitud, ¿verdad? Y entonces todo lo que tiene que ver con legal, déjenme salir de aquí, es todo lo que acabamos de ver. Evidentemente, pues como ustedes podrán comprender, pues es algo muy, muy amplio, ¿no? Entonces, sí es importante que profundicen más en el tema, ¿no? Y que lo sigan viendo. Pues muy bien, muchísimas gracias por su atención. Les deseo un feliz viernes, un feliz sábado y un esplendoroso domingo. O sea, Gracias. un fin de semana sensacional, ¿no? Igualmente, Gustavo, muchísimas Gracias. gracias. No, pues gracias Muy a buen día, ustedes. Gustavo. Gracias, hasta el lunes. Gracias. Algo que quieran comentar, algo que se quedó en el tintero. Una pregunta. Sí. ¿Preguntas? ¿No? Perfecto. No.